buenos días, amados hermanos y amigos de Centro Bíblico Internacional Emanuel. Es un nuevo amanecer en el Señor. Hoy es la oportunidad de llegar delante del trono de su gracia y decirle que lo amamos. Bendecimos a todos los que se encuentran conectados en esta mañana. Y te pedimos por favor que de lo que hemos recibido compartamos, y en este caso es compartir esta transmisión en las diferentes redes sociales, en el muro de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Es la forma como en este momento podemos divulgar, multiplicar el Evangelio de Jesucristo. Bueno, y esta es la oportunidad para decirle a los hermanos muy buenos días, actuar por fe, declarar esa palabra en nuestros labios, bendecir a tu prójimo y decirle buenos días, amado hermano, buenos días, amada iglesia. Y yo te invito en esta mañana que dispongas tu corazón para que le digas al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo muy buenos días. Buenos días, amado Dios, altísimo Señor, Dios omnisciente, Dios omnipresente, Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios sublime. Buenos días, porque tú estás aquí, eres una persona real, que nos estás escuchando, Señor, que nos estás viendo, Señor, y sabemos que hay ángeles, Señor, a tu alrededor que tienen la función de adorarte, de alabarte, Señor. Señor, y que la creación misma, Señor, se inclina delante de ti para decirte Rey de reyes y Señor de señores, para exaltar tu glorioso nombre. Señor, pero cuando tú escuchas, Señor, las palabras sinceras, llenas de amor que salen de nuestro interior, Señor, te podemos sacar una sonrisa, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos permites tener un nuevo amanecer delante de tus pies. Gracias, Jesús, porque estás aquí alrededor nuestro, porque estás ahí delante del Padre intercediendo por nosotros. Muy buenos días, amado Jesús, Salvador nuestro. Muy buenos días, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás aquí dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, tú nos das la oportunidad, Señor, de exaltar tu nombre, de glorificarte, Señor. Tú eres soberano sobre toda la tierra, Señor, sobre toda la creación, Señor. Nada hay, Señor, que se haya salido de tus propósitos, Dios. Señor, hoy, Señor, nosotros te decimos muy buenos días, mi Rey amado, Dios eterno, Dios sublime, Maestro de maestro. Nosotros, Señor, hoy inclinamos nuestro ser delante de ti, Señor, y te decimos, Señor, que te amamos, que te adoramos, Señor, que te necesitamos. Nos eres más necesario, Señor, que aún el aire que respiramos, Señor. Eres necesario en nuestras vidas, Dios. Hoy, Señor, dentro de nosotros, Señor, así como braman, Señor, Padre, Señor, los ciervos, Señor, por las corrientes de las aguas, así, Señor, clama mi alma, Señor, por ti, por tu presencia, mi Dios amado. No importa el día, no importa el tiempo, no importa el lugar, Señor. Este es un instante, Señor, para decirte que eres especial en nosotros, Señor. Señor, que tú has cautivado nuestro ser, Señor. Abre tu boca allí donde estás y dile: Padre mío, gracias por amarme tanto. Papá Dios, gracias por abrazarme. Papá Dios, gracias por sustentarme. Papá Dios, gracias porque hoy estoy delante de ti. Cree que está delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, glorificando su nombre. Hoy te decimos, Señor,
tú eres nuestra pronta necesidad. Hoy amanecimos con la necesidad, mi Rey amado Señor, de inclinarnos delante de ti, oh Jehová, y decirte cuán hermoso, Señor, eres tú, cuán precioso eres, mi Rey amado. Hoy unidos en el Espíritu, Señor, se une, Señor, Padre, un redil, un rebaño, Señor, para decirte, Señor, tú eres lo máximo en nuestras vidas, Jehová. Tú el eterno, tú el sublime, tú el excelso, el maravilloso, el gran yo soy, el que promete, Señor, y cumple, el que no miente ni se arrepiente, Señor. Señor, tú lo llenas todo, Jehová, tú lo sacias todo, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás en esta mañana en cada habitación, porque tú estás allí en cada vida, Señor. Gracias porque tú hoy levantas, Señor, al que está caído. Allí donde tú estás, mi hermano, comienza a abrir tu boca y comienza a decirle palabras dulces al que cautivó tu ser, al que ha llamado tu atención, al que pagó el precio por tu vida, al que pagó el precio de tu condenación, al que te sacia de bien, al que te sacia de justicia, al que te sacia de favores, al que te corona de favores, al que te ha dicho, plantío de Jehová, mío eres tú. Hoy abre tu boca y dile, Señor, tú, Señor, eres mi máxima necesidad, Señor. Yo te necesito más que ayer. Yo te necesito más que la semana pasada, Señor. Yo te necesito, Señor, más que el aire que respiro. Gracias por tu presencia, Jehová. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias porque has cautivado nuestras vidas. Dios eterno, Dios soberano. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, pues no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Dile a papá, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, y cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dile que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. El Señor conoce los más íntimos pensamientos, pero Él desea que tú ahora tengas un corazón sincero delante de Él, que te arrulles en sus brazos, que entiendas que sus brazos están extendidos para abrazarte en este momento. Él es un Padre bueno, un Padre bondadoso, Él está allí. Y aunque Él conoce tu necesidad, es necesario que tú se la presentes y le digas, papito Dios, yo necesito de ti en esta mañana. Quizás tú allí en tu casa no has podido dormir, no has podido descansar, pero hoy te quiero decir que el verdadero descanso lo da Jesús.
Hoy en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, recibe la paz de Dios. Comienza a decirle: papá Dios, te necesito. Papá Dios, necesito de tu presencia, necesito de tu amor, necesito de tu dulce compañía. Necesito, Señor, que cautives mi vida. Hoy, Señor, te doy gracias por tu presencia en mi vida, Jehová. Dulces son todos los momentos cuando estás aquí. Dile: llenas de alegría todo mi existir, y lo oscuro se hace claro. Entrégale tus cargas. Lo pesado ya es liviano y es por ti. Dile: dulces son, Señor, de tus palabras me alimento yo. Tú sanas las heridas de mi corazón con tu amor y tu ternura, tu consuelo y la dulzura de tu espíritu. Señor Jesús, nunca antes sentí. Gracias, Señor. Ha sido un gran amor que cautivaras mi vida. Por favor, sin ti no sé vivir, pues estar junto a ti le ha dado vida a mi vida. Dulce compañía, Señor, de mis noches y mis días, en primavera y en verano, en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, de mis noches y mis días, en primaveras y en verano, en invierno mi calor, siempre serás. Él está en todo tiempo. Él no te ha dejado solo, no te ha dejado sola. Él está en este tiempo allí en tu habitación, allí en la cocina, allí en la sala. Allí donde tú te encuentras, allí está el Señor, dispuesto a ser tu dulce compañía, a ser aquel que te sustenta, aquel que te dice: aunque te sientas debilitado, yo te doy nuevas fuerzas. Cree en la palabra del Señor que dice: diga al débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús, el Señor derrama ánimo pronto. El Espíritu Santo de Dios está en medio de nuestras vidas, está en nuestras vidas para glorificarse. El Espíritu Santo de Dios hoy infunde aliento, hoy infunde vida en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás aquí, porque estás allí con mis hermanos. Gracias, Señor, porque en todo tiempo tú estás dispuesto a levantarnos y a fortalecernos, Señor. Gracias por tu hermosa presencia, Dios. Señor, porque aun cuando nuestros ojos, Señor, se impactan, Señor, por las maravillas de la creación, cuanto más se impacta nuestro ser, Señor, por cada momento hermoso y precioso que hemos pasado delante de tu presencia, Jehová. Gracias, Señor, por abrazarnos. Gracias, Señor, por cautivarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por redimirnos. Gracias, Señor, por perdonarnos, Dios. Gracias te damos por tu dulce presencia en este nuevo amanecer, Jehová.
Gracias, mi Rey amado. Hoy delante de ti, Señor, coloco tu palabra, Señor. Te pido, Jehová, que seas tú, Señor, hablando y reiterando en mi corazón, Señor, tu palabra, en mi ser, en mi alma, en mi espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu palabra llegue, Señor, a cada vida en este nuevo amanecer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amada iglesia. Te invito esta mañana a que te des un abrazo muy, muy fuerte, convencido y convencida que recibes el abrazo de Papá Dios, que Papá Dios está allí para abrazarte, para besarte, para decirte: mi niña, mi preciosa, mi ungida. Que Jehová está allí para decirte: real sacerdocio eres tú. Bueno, y en esta mañana quiero compartir una breve reflexión o enseñanza, y quiero hacerte una pregunta. ¿Haces las cosas por emoción o por convicción? ¿Por qué tú sigues a Jesús? ¿Por emoción o por convicción? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por emoción o por convicción? ¿Emoción o convicción? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor sobre la emoción o la convicción. Y quiero invitarte en este momento a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vemos allí esa expresión de convicción. Siempre hablamos de este texto bíblico, de este pasaje, cuando hablamos de la fe, que es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Y podemos ver que la palabra convicción está relacionada con el ver, pero hay dos formas de ver. Ver tangiblemente, literalmente, pero también ver sin que estés viendo algo tangible. Cuando tú te proyectas, por ejemplo, si tú haces parte de una organización, siempre ves la visión. Allí, cuando estás entrando a una empresa o una entidad, ves la visión. Pero la ves no de forma literal, sino la proyección que se tiene sobre una meta que se desea alcanzar. Entonces podemos ver aquí que hay dos maneras de nosotros ver. Podemos ver algo tangiblemente. Cuando tú lees la visión, estás leyendo las palabras, pero realmente no estás viendo literalmente un proyecto ya consumado. Es un anhelo, es una proyección que hay de unas metas establecidas o una meta establecida de una organización. Entonces podemos ver hoy, o comenzamos a analizar, si nosotros realmente estamos convencidos de ser cristianos evangélicos, si estamos convencidos del arrebatamiento, si estamos convencidos de la venida de Jesús, si estamos convencidos de que vamos a estar en las bodas del Cordero, si estoy convencido de la palabra del Señor. ¿De qué tú estás convencido? O simplemente estamos a los pies de Jesús, entre comillas, por emoción. Se puede estar a los pies de Jesús por emoción, porque de pronto hemos visto que el Señor de una o de otra forma ha saciado una necesidad que nosotros tenemos, y entonces por esa razón estoy allí delante del Señor, y por eso también me congrego y también por eso estoy conectado en este momento. Pero no te muevas de allí. ¿Qué quiere decir la palabra emoción? Busqué las definiciones de estos dos conceptos. Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas, o sea, de la parte fisiológica, que experimenta un individuo o ser cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar o circunstancia, entre otros.
La palabra emoción se deriva del latín emotio, que significa movimiento o impulso. O sea, puede que tú reacciones en el momento y lo hagas por emoción, pero realmente no estás midiendo las consecuencias de esas emociones. Pueden haber emociones positivas, pero también pueden haber emociones negativas. Pero basándonos en la emoción positiva, entonces, ¿por qué adoramos al Señor? Por una sensación de nuestro organismo al escuchar un ritmo de una canción o una letra, y por eso simplemente entonamos una alabanza, o realmente yo entono una adoración o una alabanza porque estoy convencida del mensaje que allí está dando. Ahora bien, ¿qué es convicción? ¿O qué encontré en la definición de convicción? Es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o de lo que siente. Fíjate que la emoción puede ser circunstancial o temporal. O sea, no es continua, se puede dar por momentos. Pero la convicción puede darse a muy largo plazo o bien sea permanente, cuando tú estás convencido de algo, cuando estás seguro de tomar una decisión, cuando realmente defiendes ese criterio que tienes de algo o de alguien. Fíjate que en la Biblia hay varios personajes que se movieron por emoción, pero también otros que se movieron por convicción. Pero también tenemos personajes en la Biblia que nos ilustran cómo pasaron por un proceso de emoción hasta llegar a estar convencidos del Evangelio de Jesucristo. Y hoy quiero compartirles un poco en esta introducción de Pedro. Vemos que Pedro fue llamado en la llamada pesca milagrosa, cuando Jesús prestó el arca de Pedro y se pasó toda la noche allí pescando. No pudo pescar, pero cuando Jesús estuvo con él y le dijo que lanzara nuevamente para tomar los peces, y hubo una cantidad de peces. Pedro en ese momento estuvo emocionado, estuvo cautivado de lo que había visto y de la revelación que había tenido. Y entonces llegó un momento donde se postró ante los pies de Jesús y le dijo que no era digno. Lucas capítulo 5 podemos encontrar la historia de Pedro. Pero también vemos cuando Jesús le dijo, ahora ya no serás pescadores, ahora serán pescadores de hombres, síganme. Y Pedro siguió por un tiempo a Jesús y tuvo tremendas experiencias que lo llevaron a tener emociones delante de la presencia de Jesús, y que también pudo estar aparentemente convencido. Pero ¿por qué usted dice que aparentemente convencido? Veamos. Pedro estuvo en el momento de la transfiguración. También se le fue revelado por el Espíritu quién era el Cristo cuando el Señor le preguntó quién era el Cristo. Estuvo en el momento de la cena, y cuando el Señor estaba revelando, el Maestro de Maestros estaba revelando lo que iba a suceder, Pedro hasta llegó a decir que iba a dar su vida por Jesús. Pero hubo un momento de emoción cuando llegaron a tomar a preso a Jesús, que Pedro saca la espada y corta la oreja. Fue un momento donde él no pensó en las consecuencias, donde él no meditó en las enseñanzas que había recibido del maestro, no meditó sobre el evangelio del amor que Jesús les estaba predicando, y simplemente actuó por emoción, no pensó en las consecuencias. Pero Jesús, que es lleno de amor totalmente, sana la oreja y le dice: Pedro, así no. Y entonces también el Señor le había dicho a Jesús cuando él le dijo que hasta la vida daría por él. Y de pronto podemos pensar: pero es que en ese momento estaba convencido de lo que dijo por la forma en que actuó. Pero resulta que horas más tarde, cuando ya Jesús
lo llevan preso, vemos cuando se cumple la palabra que Jesús le dice que antes de que cantara el gallo 3 veces, ese día lo iba a negar. Y vemos que así se cumplió, que realmente Pedro no estaba convencido de lo que era Jesús en su vida y comienza a negar al maestro, aquel a quien hacía unas horas supuestamente estaba dispuesto a luchar por él o a luchar por la causa errónea que él pensaba por la cual seguía a Jesús. Y entonces vemos que lo niega y está muy oprimido por esta situación. Pero vemos que Pedro, a pesar de haber estado 3 años con el maestro, luego de esto y haber renunciado aparentemente a su antigua manera de vivir, vuelve a su oficio de pescador. Pero qué hermoso es el Señor, el que comenzó la buena obra la terminará. El que comenzó la buena obra en Pedro la iba a terminar. El que comenzó la buena obra en tu vida y en mi vida la va a terminar en el nombre de Jesús. Y cuando Pedro volvió quizás hacia atrás o retrocedió un poco, llega el Señor ya con cuerpo glorificado, ya después resucitado, y comienza a tener nuevamente ese encuentro con Pedro. Pero luego de esto de la ascensión, cuando de pronto él estaba triste, igual que los otros discípulos, y ven que Jesús parte, comienza a suceder algo tremendo. Llega la gran promesa cumplida, que es la presencia del Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés. Y entonces la vida de Pedro realmente comienza a cambiar, comienza a ser transformada y comienza Pedro a testificar de Jesús. Y en este conversar que hemos tenido en esta mañana, podemos ver que la convicción implica varias cosas, varias características. Hoy te quiero compartir qué implicó en Pedro la convicción o qué debe implicar en nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, como predicadores de su evangelio, la convicción. ¿Qué implica la convicción? Entre muchas otras que pueden haber, te voy a compartir 4 aspectos y el primero es arrepentirse. Arrepentirse. Es la primera pildorita o el primer aspecto que debe tener el hecho de estar convencido. Pero ¿por qué arrepentirse? Arrepentirse de primero, si no habías conocido a Jesús, si hoy es tu primera vez que estás aquí conectado, arrepentirnos de nuestra antigua manera de vivir, de no tener en cuenta a Dios en nuestra vida. Pero si yo soy cristiano, ¿será que entonces no necesito arrepentirme? Claro que sí, continuamente pecamos, y también como continuamente pecamos debemos llegar con un corazón arrepentido delante del Señor, renunciando a toda inmundicia y a todo pecado que nos aleja realmente de esa convicción de quién es el Señor en nuestras vidas y quiénes somos nosotros en Dios. Y podemos ver en Salmos 51 un ejemplo de un tremendo hombre de Dios que se conoció con el corazón conforme al Señor. Y hablamos de el rey David. Recordemos que el rey David, el hombre conocido conforme al corazón de Dios, pecó. Y cuando él pecó, cuando pensó que nadie se iba a dar cuenta de lo que había hecho, de haber matado a Urías el Eteo, de haber tomado a su esposa y estar embarazada, ella de David, en ese estado de adulterio, podemos ver cómo el Señor envía al profeta Natán. Y el Salmo 51 relata la expresión de David cuando, luego de ser confrontado de parte de Dios, por el pecado que había cometido, lo que le expresa al Señor. Salmos capítulo 51, versículo del 1 al 4. Vemos una actitud de arrepentimiento de su pecado delante de Dios.
Dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ojalá le digamos esto al Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículos del 7 al 12, el mismo capítulo. Dice David: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es aquí cuando debemos, en esta mañana, yo te invito a que tú llegues delante del Señor, o que lleguemos en esta mañana delante del Señor con una actitud de arrepentimiento y le digamos: Señor, yo te pido perdón, Jehová, por todos mis pecados. Señor, tú conoces, Señor, Padre, aún los pecados que me son ocultos, Dios, pero hoy te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que reveles a mi vida esos pecados, Señor, que yo practico a diario, Señor, y que me alejan delante de tu presencia, Señor, y que niegan, Señor, Padre, mi vida de integridad delante de ti, Señor. Dile: Padre, yo no te he querido ofender. Hoy te pido perdón, Señor, por cada ofensa que he hecho, Señor, por cada palabra maldiciente, Señor, que han salido de mis labios y se ha tejido en lo más profundo de mi corazón. Dísele: Señor, perdona mis maquinaciones, perdona las injusticias, Señor, de las que yo hago parte, Señor. Perdona, Señor, cuando mis manos, Señor, Padre, han maltratado, han hecho mal uso, Señor, de lo que tú me has entregado. Dile: perdóname, Jehová, Señor, porque yo te he negado con mis acciones. Dile: Jehová, perdóname, Señor, Padre, porque mis caminos me han conducido lejos de ti, Señor. Perdona, Señor, cuando de mi boca, Señor, Padre, salen palabras necias que ofenden, Dios. Dile: perdóname, Jehová, Señor, porque yo he negado, Señor, tu evangelio, Señor, con mis actitudes. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, hoy clamo la sangre de Cristo sobre mi vida. Hoy te ruego, Señor, que con hisopos me limpies, Señor, que con hisopos, Señor, entres a lo más profundo de mi ser, Señor, y arranques toda maldad, Jehová, en el nombre de Jesús. Dile: Padre eterno, Dios, Señor, coloca un espíritu nuevo dentro de mí, Señor. Hoy, Señor, quiero tener una reconciliación contigo, Padre. Dile: hoy, Señor, vivifica mi espíritu, Jehová. Hoy, Señor, quiero ser un adorador, Señor. Dile: hoy quiero ser ese adorador que tú buscas, que te adore en espíritu y en verdad. Dile: hoy, Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mi vida. Perdónanos, Espíritu Santo, perdónanos por contritarte, perdónanos, Espíritu Santo, por no escucharte. Hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tengas en cuenta, Señor, que nuestro ser tiene sed de ti, mi Rey amado. Gracias, Señor. El segundo aspecto que implica tener convicción es creer. Creer. Juan capítulo 20, versículo 29. Luego de la muerte de Jesús, Jesús se presentó a los discípulos y llegaron con la noticia. Pero hubo uno que lo dudó. Hubo uno que no estaba convencido realmente de que Jesús
hubiese resucitado, que estuviera nuevamente con ellos. No estaba convencido de que Cristo había vencido la muerte. Y este personaje fue Tomás. Entonces Jesús le dijo, versículo 29, capítulo 20 del libro de San Juan. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La convicción implica que nosotros creamos. De hecho, cuando iniciamos, enuncié Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Una de las características que nos deben identificar a nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, es el creer, es tener fe. Que a pesar de que estemos pasando por situaciones adversas, creer que Dios tiene el control. Que a pesar de que yo no haya estado allí físicamente presenciando que Jesús murió en la cruz, que Él dio su vida por mí, yo debo creer realmente que Jesús pagó el precio de mi condenación y se hizo maldición allá en ese lugar. Allá en ese lugar estaba yo también viendo cómo Jesús moría por causa de mis pecados, por causa de mis rebeliones. Yo debo creer que Él no se quedó en la cruz, sino que Él resucitó y que bajó al infierno y le quitó toda autoridad a Satanás. Toda autoridad que Adán y Eva le había entregado en el huerto del Edén, Jesús bajó y le quitó esa autoridad a Satanás para dárselo a la iglesia. Hoy en el nombre de Jesús tú debes creer que Satanás y sus demonios no tienen autoridad en tu vida en el nombre de Jesús, sino que así como Él se levantó como poderoso gigante con el pueblo de Israel, que así como venció la muerte y resucitó, Él también en el nombre de Jesús resucita lo que tú pensabas que estaba muerto, ese sueño que tú crees que ha sido sepultado. Hoy en el nombre de Jesús cree que el Señor todo lo hace posible, que si tú eres una persona que te basas en la palabra del Señor y que dejas que el Espíritu Santo de Dios te guíe y que te dé las estrategias para tú sacar adelante ese sueño, el Señor va a hacer. El mismo Jesús que le dijo a los discípulos que pagaran al César lo que era del César y a Dios lo que es de Dios, Él va a proveer en el nombre de Jesús para que tú sigas sustentando tu casa, para que esa deuda sea cancelada en el nombre de Jesús. Ese Dios que dice en su palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Debes creer que se cumple en tu casa. Debes creer que la palabra que dice que yo y mi casa seremos salvos, en el nombre de Jesús esa palabra se va a cumplir en tus generaciones. Gracias, Señor, porque tú, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, fortaleces nuestra fe. Hoy en el nombre de Jesús, dile, Señor, perdóname. Dile, perdóname por dudar. Renuncia a la duda. Hoy en el nombre de Jesús renunciamos a la duda. Hoy en el nombre de Jesús renunciamos al temor. Hoy en el nombre de Jesús renunciamos, Señor, a toda mentira que el enemigo, Señor, ha puesto en nuestras vidas. Hoy te decimos, espíritu de Sanballat y de Tobías, no tienes autoridad en los oídos de los siervos del Señor. Hoy Sanballat y Tobías te decimos, no tienes autoridad en la casa del Señor. Hoy en el nombre de Jesús creemos que todo lo que ha sido establecido desde el reino de los cielos para la iglesia de Jesucristo se cumple en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, creemos que un día estaremos contigo. Un día, Señor, veremos, Señor,
Señor, esas calles de oro y esos mares de cristal. Hoy creemos en el nombre de Jesús que un día estaremos en las bodas del Cordero, Señor. Hoy creemos, Señor, en cada una, Señor, de las promesas que tú has dado en tu palabra, Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias te damos. El tercer aspecto que implica la convicción es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y lo invito, hermano, a que vaya al Evangelio de Juan, un par de hojitas atrás en donde estábamos. Evangelio San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 11. Del 7 al 11, perdón. Evangelio San Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí la palabra está explicando por qué de cada una de ellas. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces es necesario que tú creas, y si no lo has recibido en este momento, en el nombre de Jesús, o si no lo has tenido en cuenta, le digas, Espíritu Santo de Dios, bienvenido a mi vida. Gracias, Consolador divino. Gracias porque tú eres mi guía. Dile, Espíritu Santo de Dios, gracias por ser mi amigo. Gracias por ser mi buen consejero. Gracias, Paracleto divino, porque estás en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, porque tú glorificas a Jesús. Dile, Espíritu Santo de Dios, tú eres el que me convences de pecado. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que me convences de justicia. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que me convences de juicio. Espíritu Santo de Dios, llena mi vida. Espíritu Santo de Dios, gracias por acompañarme donde yo estoy. Espíritu Santo de Dios, gracias por anhelarme. Espíritu Santo de Dios, gracias por buscarme. Espíritu Santo de Dios, gracias por acompañarme. Espíritu Santo de Dios, gracias por convencerme. Espíritu Santo de Dios, gracias por no dejarme sola. Espíritu Santo de Dios, gracias por cada detalle que has tenido, en cada consejo que me has dado. Dile, Espíritu Santo de Dios, gracias porque me has direccionado. Espíritu Santo de Dios, gracias porque me has sanado. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú me has convencido de quién eres tú en mi vida, porque me has cautivado. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por llenarme. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por saciarme. Gracias por llenar mi boca aún para poder acercarme al Padre. Gracias, Espíritu Santo, por revelarme la verdad. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por convencerme. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Gracias te damos, Señor. Y el cuarto aspecto que implica la convicción es testificar. Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 36. Estábamos hablando al inicio de Pedro, todo el proceso que vivió Pedro. Pero ahora vemos a un Pedro lleno de la presencia del Espíritu Santo, cómo el Señor llenó su vida, cómo la transformó, cómo lo hizo ser un ser diferente. Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 36, primer discurso de Pedro. Sabes, Dios no busca gente que ya esté capacitada. El Espíritu Santo de Dios es el que capacita y el que llena la boca de aquellos que están dispuestos
para hablar de Jesús. Testificar es hablar de Jesús, pero hablarlo no de palabras, sino con nuestra propia vida. Vemos a un Pedro que no solamente habló, sino que por medio del Espíritu Santo muchos se convirtieron. En el primer discurso no hubo 5, ni 10, ni 15, ni 20, sino que hubo aproximadamente 3,000, y en aquella época se contabilizaban solamente los varones. Vemos un Pedro que cuando él pasaba aún su sombra, dice la palabra de Dios que generaba sanidad. Pero ¿sabes quién hacía esto? El Espíritu Santo de Dios era el que le llevaba a hablar a ese Pedro, a testificar a ese Pedro de Jesús. Sí, ese mismo que un día lo negó, ahora no le importaba hablar en medio de multitudes que lo vieran y que lo escucharan para glorificar a Cristo. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ellos creían que las personas que estaban allí y que fueron bautizadas por el Espíritu Santo estaban borrachos. Y esto es lo que Pedro les está diciendo. Mas esto os lo he dicho, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y versículos más adelante comienza a declarar la palabra que está en Joel capítulo 2, versículos del 17 al 21. Pero yo te invito ahora a que leamos los versículos del 36 al 41. Y continúa Pedro diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Pedro cuando el Espíritu Santo de Dios llegó a su vida, llenó su vida? Entonces fue una persona totalmente diferente, y ya no actuó por emoción, sino que actuó en convicción, actuó por convicción. Quiero preguntarte esta mañana: ¿vives el Evangelio de Jesucristo por emoción o por convicción? Es algo que debes tener allí. Hasta el día de hoy, ¿cómo hemos vivido el Evangelio de Jesús? ¿Cómo nosotros hablamos de ser cristianos? ¿Lo estamos haciendo porque Dios suplió una necesidad? ¿Porque te sanó del COVID? ¿Porque te pagó una deuda? ¿Porque sanó un hijo tuyo? ¿Porque restauró tu hogar? ¿O realmente estás convencido quién es Jesús en tu vida? Lo que ha hecho Jesús en tu vida y lo que vale la salvación de Cristo, lo que costó para dártela gratuitamente. Te la dio por gracia y me la dio por gracia. ¿Realmente estamos convencidos nosotros, como lo estuvo Pedro y muchos de los seguidores de Jesús en la iglesia primitiva, a tal punto de morir por el Evangelio de Jesús? Estamos convencidos, como lo estuvo la mujer del frasco de alabastro, que irrumpió en un lugar y derramó ese perfume costosísimo, y no importando la sociedad,
porque ella estaba convencida de quién era el Salvador. Estamos convencidos como la mujer samaritana, que cuando estuvo en el encuentro con Jesús en el pozo, no le importó su vida pasada, no le importó que era la prostituta, sino que de ahí en adelante comenzó a testificar de un Cristo real, de ese que estaban esperando y que había llegado a transformar su vida y a decirle que si ella bebía de esa agua, nunca más tendría sed. Estamos convencidos realmente del precio de la salvación en nuestras vidas. Estamos convencidos de que un día veremos su rostro. Estamos convencidos de que las obras que aquí hagamos no son para pagar la salvación, sino que un día Dios nos pedirá cuenta por cada don y talento que nos ha dado para ponerlo a su servicio. Estamos convencidos de responderle sí, sí, sí a Jesús, te amo. Como lo hizo Jesús cuando le preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro decía que sí, y Jesús le decía, pastorea mis ovejas, pastorea mi rebaño. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Llenos de emociones o realmente estamos convencidos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú, Espíritu Santo de Dios, eres el que convences. Tú eres el que convences mi vida de pecado, de juicio y de justicia. Espíritu Santo de Dios, es necesario a mi vida que tú te glorifiques en ella, que tú te glorifiques en la vida de los que están allí viendo esta transmisión. Espíritu Santo, tú eres el que convence. No soy yo, Señor, eres tú, Señor, el que haces la obra. Yo no sé, Señor, a quién está llegando esta palabra, pero hoy en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que haya una iglesia, Señor, con convicción, Señor, Padre del reino de los cielos, Señor, que haya una iglesia convencida, Señor, Padre, Señor, de la salvación, que haya una iglesia convencida del arrepentimiento, Señor, que haya una iglesia convencida del reino de los cielos, Señor, que haya una iglesia convencida de tu amor, Señor, y de tu perdón. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, clamo a ti que levantes al caído, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, aquel que apenas, Señor, está llegando y que está viviendo ese momento de enamoramiento, Señor, que estemos convencidos como lo hizo la iglesia primitiva, que solamente era escuchar el mensaje, Señor, y llenos del Espíritu Santo te aceptaban, se arrepentían, se bautizaban, Señor, y comenzaban a hablar de tu palabra. Comenzaban a predicar tu evangelio. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Dios, Señor, que nos convenzas cada día más. Que nos convenzas cada día más, Padre. Señor, que no seamos hijos abortivos, Dios. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Levanta, Señor, al que está oprimido. Hoy te ruego, Señor, Padre, que levantes al que está angustiado. Hoy en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae aliento de vida. Hoy te clamo, Señor, por el enfermo. Señor, ese que está en el lecho, Señor, Padre, aún de muerte. Espíritu Santo de Dios, convéncelo que tú estás allí, que eres real. Hoy en el nombre de Jesús te pido, Señor, por Centro Bíblico Internacional Emanuel, por los pastores, Señor, Ángel y Diana, por su familia, por sus generaciones, Señor, por cada pastor asociado, por cada líder, por los administrativos, por cada ujier, Señor, Padre, por los maestros, por los de audiovisuales, Señor, por los de alabanza, Señor, Padre, por cada uno de los que te sirven. Fortalece la fe de tu iglesia, mi Rey amado. Fortalece la fe de tu pueblo, Dios. Espíritu Santo, llénanos de amor. Tu palabra dice, Señor, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Hoy te pido que avives tu amor en nosotros,
que avives tu amor, Señor, Espíritu Santo de Dios, en el cuerpo de Jesucristo. Hoy en el nombre de Jesús clamo a ti por cada oveja. Hoy clamo a ti por la necesidad del justo. Hoy clamo a ti creyendo que tú nos has justificado. Hoy ruego, Señor, que derrames unción sobre cada uno de los que reciben esta palabra, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, glorifícate, Señor. Abre los cielos, Padre. Abre los cielos, que así como Esteban, Señor, te vio, Dios. Señor, y no importando su vida, Dios. Señor, Padre, te pidió misericordia y que los perdonaras. Señor, hoy te pido, Dios, por los que se están perdiendo. Señor, por los que se han ido, Dios. Hoy te ruego, Señor, que los traigas con lazos de amor. Señor, que haya tiempo para arrepentirse, Dios. En el nombre de Jesús. Hoy te ruego, Señor, que capacites al que está dispuesto, Señor, para seguir haciendo tu obra. Padre, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, dice tu palabra. Señor, pero así como le diste a Gedeón un ejército pequeño para derribar un ejército grande, porque era en el poder de tu fuerza, no en el poder humano, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, clamo a ti, Señor, porque levantes una iglesia convencida para seguirte sirviendo, porque te aman, no por lo que le pague el hombre, Señor, sino por quién eres tú en nuestras vidas, Jehová. Hoy te ruego por nuestra ciudad Santa Marta. Hoy te ruego, Señor, porque te glorifiques en nuestra ciudad, porque restaures familia, porque sé que, Señor, Padre, todo enfriamiento espiritual, hoy en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos por el que tiene la mente entenebrecida, por el que está lleno de temor, por el que está, Señor, en estado de esquizofrenia, Dios. Hoy en el nombre de Jesús oramos por los que no pueden respirar, Señor, por el temor. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos que levantes, Señor, a las personas angustiadas, que las libertes, que las saques, Señor, Padre, de las cárceles, Señor, que tienen cautivas sus emociones, que tienen cautivos sus pensamientos, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, bendice la niñez, guarda la niñez, Dios, cúbrelos con tu preciosa sangre. Padre, justicia por los niños que están siendo abusados, los que están siendo usados, los que están siendo maltratados, Padre. Hoy te rogamos, Señor, Padre, que operes a favor de la niñez que están en las calles, Señor. Padre, en medio de la mendicidad, Dios. Derriba, Dios, todo pensamiento, Señor, de miseria, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Señor, en las familias. Restaura las familias. Señor, llena de tu amor las familias, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, envía la provisión a cada casa, a cada hogar, Señor. Capacita a tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. Oramos por las autoridades de Colombia. Oramos porque tu presencia, Señor, los alcance. Porque ellos se dejen cautivar, Señor, Padre, por tu sabiduría, por tu dirección. Y que gobiernen, Señor, conforme a tus principios, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias por nuestra nación. Gracias porque tú sanas la tierra, Padre. Gracias te damos, Jehová, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios, por este tiempo. Mis amados hermanos, recuerden conectarse los días miércoles y viernes a las 5:30 de la mañana. Los cultos presenciales son los sábados, que es culto de jóvenes para toda la iglesia a las 6:30 de la tarde. Las 3 escuelas dominicales, 7 de la mañana, 9 de la mañana y 11 de la mañana, estar aquí 15 minutos antes por tarde. Tener todos los protocolos de bioseguridad, hay que seguirse cuidando. Y asimismo los lunes, culto de oración a las 6 de la tarde. Recuerda que hay una transmisión especial también virtual para los jóvenes en el mismo horario.
Los domingos también se transmiten las escuelas dominicales y a las 10 de la mañana puedes conectar a tus niños a las transmisiones. Asimismo, te invitamos a que si tienes una ofrenda o el diezmo, aquel que está convencido para qué es la ofrenda o por qué ofrendas o por qué diezma y para qué lo haces, puedes hacer la transferencia o consignar en la cuenta de ahorro que ves en la pantalla o acercarte a las oficinas de la iglesia. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y deseo que sigas convencido en el nombre de Jesús.